rasca, llega a la realidad y se encuentra con verdaderos problemas. También es verdad que anunciaba que los mercados de Francia, de Alemania, que son mercados para nosotros prioritarios, el del Reino Unido, pues son mercados que están ahora mismo muy tocados y por lo tanto, si no nos compran, nosotros tenemos un problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gran parte además de nuestra industria que es exportación, nuestros clientes principales son Francia y Alemania y a medida que ellos también están en una situación complicada, nos complica la vida a nosotros. Sí, porque usted también está en Gestamp, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, soy presidente del Comité Europeo de Gestamp. Claro, y ahí estamos hablando de un sector tan relevante como ese que al final también se ve muy afectado por las coyunturas. Sí, creemos que desde la Comisión Europea pues no se hicieron bien las cosas, han permitido que pues, marcas chinas se incorporen al mercado europeo con unos precios absolutamente imbatibles, con unas subvenciones por parte del gobierno de China que si lo hiciéramos aquí sería totalmente ilegal. Y esto está provocando que las marcas tradicionales nuestras como Volkswagen, Mercedes y demás que dan empleo y dejan dinero tanto en Euskadi como en el resto de Europa, pues se vean mermadas sus producciones y sus ventas y que conlleva pues evidentemente una pérdida de puestos de trabajo que ya estamos sufriendo en toda Europa desde hace tiempo. Sí, porque además si miramos por ejemplo a Vizcaya nos encontramos con que es uno de los sectores estratégicos fundamentales también. Sí, no es solo además el empleo directo que dan, Claro, sino el empleo, claro, eso es el empleo indirecto de servicios y de empresas que trabajan para ellas, pequeñas y medianas, y luego el sector servicios. ¿Qué decirte, por ejemplo, de si a Mercedes le va mal, el efecto también psicológico que tiene en todo Araba y cómo afectaría también al comercio si ven que el buque insignia de la industria pues, de automoción en Euskadi tampoco atraviesa por sus mejores momentos? Que hablamos además de miles de puestos de trabajo. Eso es. En ese caso serían cerca de 5.000 directos y indirectos pues cerca de 15 o 20.000. Bueno, pues estamos hablando de sectores que mantienen la preocupación, porque es verdad, ¿no? Las macrocifras igual dan bien, los grandes números, pero luego los detalles ya nos empiezan a preocupar. Incluso, por ejemplo, cifras me imagino que también del empleo, ¿no? Porque ahora mismo acabamos de tener, dábamos el dato histórico de la cantidad de ocupación. Lo único que igual hay que pasar de la piel, hay que hacer de la dermatología, hay que pasar al interior, ¿no? Pues como bien dices, Coldo, una cosa es la cifra macro y otra es la realidad que vivimos. ¿De qué nos sirve tener un récord de afiliación en la seguridad social o un récord en empleo o un récord en puestos indefinidos cuando la realidad es que esos trabajadores no llegan a tener unas condiciones dignas de vida, no solo porque los salarios no son muy altos, sino porque además la carestía de la vida sigue subiendo a unos ritmos que no van acompasados con los salarios que se cobran? Si a eso además le añadimos el tema de la vivienda, que en Euskadi es más que preocupante, pues efectivamente podemos tener trabajo, pero eso no significa que podamos vivir dignamente. ¿Han podido analizar, por cierto, en UGT la ley de vivienda que se aprobó ayer? Bueno, pues ya habíamos visto un poco el borrador. Creemos que tiene que ayudar a que se construya más rápido esas viviendas de protección oficial más asequibles a los trabajadores y trabajadoras en Euskadi, pero como todo, desde que sale una ley hasta que se implementan todas las medidas para que esas leyes se pongan al día, pues creemos que va a pasar todavía un tiempo donde podamos palpar ese efecto que busca esa ley, que entendemos que el objetivo sí es el correcto, que es el facilitar la construcción de vivienda pública en el País Vasco, de facilitar los alquileres, etc. Sí, yo hace un instante estaba hablando precisamente de ello, ¿no? Hablaba, bueno, de que hay algunos síntomas que igual han sido más controvertidos, como la rebaja del 75 al 60% de vivienda protegida en la construcción, pero igual el problema que tenemos con estas leyes que tendrían que ser estructurales es que no hay un consenso generalizado, ¿no? Se está buscando, bueno, pues pero hay que pensar también, casi atajos, ¿no? eso es, hay que pensar también que esa rebaja que efectivamente pues, puede llamar a la atención del 75 al 60, luego hay que ver, como has comentado antes, cuál es la realidad. La realidad es que hay muchos proyectos de vivienda que no salen porque los promotores privados que tienen que venir a hacerlas consideran que no es rentable porque el coeficiente de vivienda de protección oficial es muy alto y no les dan los números para construir. Por lo tanto, existe la posibilidad de construir que no está saliendo adelante. Creemos que eso también va a facilitar a que de una manera u otra salgan esos porcentajes de vivienda que hasta ahora están en el cajón. Bueno, y lo único, el consenso, ¿no? Eso es una pena. Bueno, Que era algo tan importante como esto, nos gustaría que el consenso fuera mayor. Ya, yo creo que también hay una... Eso ya vemos, eso no ocurre en ningún ámbito en Euskadi. Eso es, eso. Ni en el político ni en el sindical. Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente porque, porque ahí entramos en otra gran controversia, ¿no? Porque aquí tenemos unas disputas entre los sindicatos que son inconcebibles. Sí, bueno, sin embargo yo creo que también a mí por lo menos me gusta en general centrarme en lo positivo y pues mira, hemos tenido por ejemplo unas jornadas de lucha recientemente con el tema de Palestina en el que nos hemos podido poner de acuerdo por lo menos los sindicatos principales en el País Vasco y creo que efectivamente muchas veces no es que no compartamos
el fin final, sino muchas veces son los medios o los tiempos en los que no nos ponemos de acuerdo. Pero creo que algo básico siempre es la unidad sindical. Bueno, algo que reivindicaba ayer precisamente la patronal es que todo lo que se tenga que discutir, que se discuta en la mesa de diálogo social, que es la que está preparada para ello, ¿no? Bueno, pues mira, yo como integrante de la mesa del diálogo social, en la que llevo participando ya un tiempo de manera activa y personalmente, considero que es un instrumento perfecto para ello, y echamos de verdad en falta pues la participación de parte del sindicalismo vasco, además con una representación importante que ha decidido pues no participar en estos organismos, y creo que es totalmente un error. ¿Hay avances en esa mesa? ¿Suele haber avances en esa Bueno, mesa? pues recientemente nos hemos reunido con dos temas principales: el tema de la formación profesional, y bueno, pues esperamos que en breve podamos convocar una mesa general, porque, repito, nada, hace como cosa de 3 semanas nos hemos reunido, la mesa de coordinación de esta mesa del diálogo social, y hemos acordado entre patronal y el gobierno y sindicatos pues el poner en marcha ya en nada una mesa general. Bueno, esa mesa queda al margen de las negociaciones que se van a llevar porque empiezan ya los convenios. Sí, Los sí. grandes empiezan ya. Exactamente. Me imagino que te refieres tanto al convenio Sí, metal de Vizcaya y el metal en Araba. Es el fundamental. Además, Eso es. Y bueno, yo lo que sí espero y deseo es que sepamos aprender de errores de otros años, negociaciones tan largas que han llevado además a la necesidad de convocar paros. Tengo el recuerdo de 11 días. ¿Cómo es posible que se esté 2 años para un convenio? Yo tampoco concibo como algo lógico y normal esperar 2 años, pero desgraciadamente la historia aquí en Euskadi nos dice que igual 2 años tampoco es llamativo, cuando por ejemplo el convenio metal desde el año 2004 hasta el año 2011 no hubo ni convenio, es decir, estuvimos 8 años sin convenio del metal. Quizás estamos acostumbrando mal a la patronal a poder estar tanto tiempo en ese limbo legal, y espero que todos, repito, hayamos aprendido, porque no concibo tampoco necesario más de 4 o 5 meses en la negociación de ningún convenio si ambas partes realmente tienen una voluntad negociadora. ¿Y cómo se puede forzar la máquina en ese sentido? Para que las cosas se resuelvan a su tiempo. Bueno, pues primero creo que hay que convencer a la patronal de que un bloqueo en una negociación tiene claro cuál va a ser la respuesta. Le hemos demostrado a la clase trabajadora vasca que cuando el convenio no funciona, no marcha, o entendemos que la negociación está agotada, las huelgas que se convocaron y se secundaron fueron mayoritarias. Es decir, la respuesta ya saben cuál es, la pérdida económica que tiene también para ellos esas huelgas también las saben, y esperemos que no tengamos que volver a demostrarles. Bueno, voy a entrar en otros asuntos también que son controvertidos, porque la propia patronal se defiende en muchas ocasiones, ¿no? Diciendo que, claro, no se atienden tampoco sus reclamaciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ayer mismo estábamos aquí hablando sobre el famoso absentismo laboral. La patronal tiene claro que eso es un grave problema, que además tenemos un nivel de absentismo que está por encima de la media del conjunto del Estado, por poner un ejemplo, y el problema está que no está claro al final si eso es un totum revolutum donde se mete todo. Pues me acuerdo, lo primero me vas a permitir que no hablemos de asentismo, porque primero hay que saber la palabra asentismo lo que significa. Entonces, por eso decía yo lo del totum revolutum. Eso es. Entonces, asentismo es la falta intencionada por parte de una persona a su puesto de trabajo. Yo creo que lo que la patronal se refiere son las ITES, es decir, las incapacidades temporales, que son emitidas con un parte de un médico facultativo, que es el que dice que esa persona no está para trabajar. Ahí sí que hay que reconocer que las ITES en el País Vasco pues, conllevan evidentemente una pérdida de capacidad productiva para la empresa, pero sobre todo una merma de salud para los trabajadores. Y lo que sí hemos hecho, porque también, no sé, me ha tocado también participar en esos grupos de trabajo que se realizaron, pues es intentar ver dónde está el origen de esas ITES. Es decir, porque está muy bien saber o decir que tenemos unos ITES muy altas, pero ¿por qué? ¿En qué empresas? ¿En qué situaciones? ¿Por qué se producen esas ITES? ¿Por qué no existe ni un solo caso de baja por estrés laboral? ¿De verdad alguien se cree que el trabajo no genera ninguna situación de estrés y de baja laboral en ningún trabajador o trabajadora? Pues yo creo que ahí tenemos una labor importante, y desde luego como sindicato no tenemos ningún problema en participar en mesas para investigar y ver dónde está. Y ya termino en este punto dejando claro que hay una propuesta por parte de UGT, tanto en la mesa del diálogo social como a la patronal desde hace mucho tiempo, que es la figura del delegado de prevención, que ya existe en otras comunidades autónomas, es una especie de inspector
que se dedica a ver y comprobar cuáles son las situaciones en las que se están produciendo esas ITES y ver cuáles son las condiciones de trabajo. Llama la atención la negativa por parte de la patronal a la creación de esta figura, repito, que ya funciona en otras comunidades autónomas en las que la patronal también lo ha aprobado, pero no sé. Hay un bloqueo de la ley por su parte, ¿no? Sí, casualmente aquí pues, la patronal se niega a la creación de esa figura del delegado de prevención territorial. Algo tendrán que decir al respecto también. Sí, yo creo que abogan más por otra figura, que es la de la inspección rápida, ¿no? Y el forzar al trabajador a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, pero esa situación, repito, ya se está produciendo, ya existe la vigilancia también por parte de las mutuas de esas ITES, aunque sean de enfermedad común. O sea, esa parte ya está, la propia inspección médica a los 5 meses de una baja ya hace la primera revisión y luego, evidentemente, como a todos, a los 11 o 12 meses existe. Pero, mira, casualmente esta figura que ya existe, aquí se niega. Bueno, pues es que ese es un tema muy controvertido, ¿no? Porque, claro, la patronal antepone cualquier negociación a que se aborde también ese asunto. Y lo está poniendo en la mesa de diálogo social también, ¿no? Sí, pero repito Sí, que por nuestra porque tiene que ver con la productividad, etcétera, ¿no? Sí, pero por nuestra parte hemos dicho que no hemos tenido nunca ningún problema. De hecho, ya ha habido grupos de trabajo en ese sentido. Estuvimos meses reuniéndonos, Osakidetza, Mutua, INS, empresa, gobierno vasco, sindicatos, para, repito, analizar cuáles eran las fuentes que más ITES producían, cuáles eran las situaciones que más ITES producían. Es decir, que nosotros investigar situaciones que además creemos que redundan en la salud de las y los trabajadores en Euskadi nunca va a ser un problema. Seguramente tendremos distintos fines, patronal y sindicatos, pero el objetivo de reducción es común. La cuestión está, Chimi, que claro, a ver, nosotros somos expertos en diagnósticos, pero el problema luego es que el diagnóstico tiene que resolverse con una receta. Claro, el problema es que muchas veces las medidas que proponemos son contrarias a las que ellos quieren, porque seguramente habrá empresas que entienden que la prevención es una inversión y hay empresas todavía a día de hoy, desgraciadamente, no muchas, pero algunas existen, que creen que la prevención es un gasto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, bueno, también se queja de la confrontación, ¿no? De la confrontación sindical, por cierto. Que Euskadi, bueno, es alta con respecto a otros lugares. Sí, a ver, reconocemos que efectivamente pues, los anuncios de huelga en prensa son casi diarios de grandes empresas. Tenemos ahora también recientemente Petronor, pero lo que habría que preguntarse también es por qué en otros sitios existe una cultura de negociación mejor que la que tenemos en Euskadi o que conlleva por lo menos la no necesidad de... ¿Hay cerrazón por parte de la patronal aquí en Euskadi? Hombre, pues si durante 8 años, lo he puesto antes como ejemplo, no ha habido convenio del metal de Vizcaya, y no, ni qué decirte, hemos tenido situaciones de 15 y 16 años sin convenio, por ejemplo, de garajes, es decir, eso significa que efectivamente hay una cerrazón por parte de la patronal en reducir sus costes y en la creencia de que no firmar convenios les ayuda. O sea que vamos a tener una entrada de año interesante. Sí, sí, como la de todos los años, sí, se prevé bonita, sí. Bueno, Chimi López, que es vicepresidente de la gestora de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros, Chimi. Gracias a ti, es que te Venga, casco.